Muy buenas, lifters, bienvenidos una semana más al podcast. Bueno, hacía tiempo que no hacía un episodio hablando acerca de mi gimnasio en casa y sobre todo de las modificaciones que he ido haciendo con el paso del tiempo. Que a veces cuando subo alguna foto en Instagram o así me decís, oye, pero eso no venía con la jaula, eso lo has puesto tú. O por ejemplo, esa polea que tienes ahí, esa polea la has hecho tú, porque eso no venía de esa manera colocado, ¿no? Bueno, pues voy a hablaros un poco en este episodio de forma resumida de algunas de las modificaciones que he hecho en este mini gimnasio que tengo montado en casa y el cual siempre os digo que si tenéis un espacio que os gusta entrenar y que os apetece hacer algo parecido, ya sabéis que en la web tenéis material que utilizo y que recomiendo y además es algo que siempre digo que es una inversión a largo plazo y que por supuesto merece muchísimo la pena. Habrá personas que no, habrá personas que dicen, yo entreno en mi gimnasio, me gusta un montón ir al gimnasio y no me veo entrenando en casa, en un cuarto. Y bueno, está perfectamente también así, pero si tenéis un poco de espacio y queréis montar algo parecido, que sepáis que también lo podéis hacer sin necesidad de dejaros un pastizal ni nada por el estilo. Así que bueno, como digo, ¿qué modificaciones he hecho con el paso del tiempo en mi gimnasio en casa? Bueno, pues son poquitas, pero es verdad que alguna hay. Y también tengo que decir que estas modificaciones en parte las he hecho porque las he tenido que hacer, porque hay algunos ejercicios que he tenido que implementar algunas cosas, añadir otras, quitar, bueno, en definitiva, hacer ciertas modificaciones y en otros sencillamente por pura obligación porque de repente he tenido un mini accidente y algunas de las barras o algunos de los materiales con los que venía la jaula pues se han quedado un poco perjudicados, por así decirlo. Así que bueno, la primera modificación, que está relacionada con esta último que acabo de comentar, son las barras de seguridad. Habréis visto, esto como os digo, si me seguís en Instagram lo vais a ver más a menudo y si no, pues seguramente no, os lo cuento por aquí, pero habréis visto que tengo, en lugar de las típicas barras de seguridad que son dos hierros, dos cuadradillos normales, de los de toda la vida, bueno, pues en lugar de eso son dos cadenas bastante grandes. Y esto me ocurrió porque al principio del todo, cuando me hice con la jaula, tuve un pequeño percance y es que una de las veces que fui a colocar la barra con los discos, estaba terminando una serie de sentadilla, bueno, pues lo coloqué mal, o sea, en lugar de colocarlo en los dos soportes para la barra, lo coloqué en uno y el otro quedó un poco así entre medias y la barra se escurrió y se cayó. Por eso también recomiendo tener jaulas de este tipo en casa, porque os van a ayudar, por ejemplo, si tenéis algún tipo de percance, algún tipo de accidente, a que por un lado no se haga un agujero enorme en el suelo, que también está bien, y por otro lado a que podáis dejar la barra o soltarla con mayor seguridad. El otro día lo comentaba, ¿no? Subía un vídeo a Instagram y decía, ¿qué haríais en esta situación? Y se veía una persona que terminaba una serie de sentadilla, iba a colocar la barra y de repente uno de los soportes pues se descolgaba, ¿no? Y quedaba un poco como en el aire, o sea, realmente ya no podía colocar la barra en el soporte, tampoco tenía barras de seguridad y estaba con la barra detrás de la cabeza llena de discos y no sabía qué hacer. Bueno, pues en esa situación es bastante complicado y seguramente al final la única opción que queda es soltar la barra y ya está, y seguramente hagamos un agujero en el suelo. Pero si tenemos estas barras de seguridad, pues vamos a estar más protegidos, no solamente para este ejercicio, sino por ejemplo también para un press de banca, que siempre nos da ese miedo de, como no suba la barra en esta repetición, a ver cómo la suelto, a ver cómo la dejo. Y yo también he tenido problemas en ese sentido de que, oye, he tenido que escurrir la barra todo por el torso, por el abdomen, hasta llegar a las piernas y la verdad que te queda el cuerpo con unas marcas bastante curiosas. Así que siempre recomiendo esto. Yo hace muchos años que me hice con una jaula de este tipo. Es verdad que por aquel entonces eran más baratas, pero bueno, a día de hoy también tenéis opciones asequibles. Por supuesto, hay de todos los precios. Y como digo, en ese caso, pues al final se me cayó la barra, se doblaron los soportes de seguridad y me tuve que fabricar unos nuevos. Pero en lugar de hacerlos como estaban hechos esos de origen, sencillamente me compré unas cadenas, fui a una ferretería y dije, las cadenas más grandes que tengas, esas son las que quiero. O sea, a mí no me vendas unas cadenas pequeñas, dame las más grandes que tengas, las más gordas. Y las compré, las corté a la medida y es lo que utilizo a día de hoy, con dos enganches de cada lado. Esa es una de las primeras modificaciones y además me quedó bastante bien y le da una estética al rack mejorada. Luego, por otra parte, los J-Cups que se llaman, o los ganchos donde colocamos la barra, también están modificados. Esto lo hice así porque, aunque durante muchos años entrené con los que venían de fábrica, es verdad que eran demasiado largos y no me convencían del todo
para ciertos ejercicios como el press de banca, porque a veces tocaba la barra, eran un poco incómodos para sacarla e iniciar el ejercicio. En definitiva, que al final les he terminado cortando, también les he pintado de negro y han quedado muy muy bien. Además, estoy muy contento como ha quedado el resultado final. Y otras cosas que también he modificado en mi gimnasio en casa es, por ejemplo, el tema de la polea. O sea, es una jaula que venía con polea si quería, yo no la compré, pero porque ocupaba muchísimo más todavía. Yo tenía claro que algunos ejercicios sí que me gusta hacerlos con una polea, pero son muy pocos. Por ejemplo, la extensión de tríceps. Bueno, pues al ser un ejercicio que necesitaba hacer y que es verdad que a veces lo hago con bandas de resistencia, con mancuernas, como sea, bueno, pues me hice una polea en casa hace muchísimo tiempo. Es la que utilizo a día de hoy, aunque es verdad que hay momentos en los cuales la dejo un poco más de lado, pero bueno, es la que utilizo y la verdad que va muy bien. Si escribís en Google o en Amazon polea gimnasio, os va a venir ese tipo de poleas. Antes no había nada, absolutamente. O sea, a mí se me ocurrió simplemente porque digo, vale, ¿cómo puedo hacerla? Bueno, pues con una cuerda, una polea que compré también en una ferretería de metal y ya está. Y los ganchos de un sitio para los discos y del otro lado para el agarre. Es muy sencillo, o sea, tampoco requiere de mucho presupuesto, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, con el paso de los años, la gente ha ido montando sus gimnasios en casa y han ido saliendo poleas muy similares a las que yo me hice, por no decir idénticas. Así que bueno, si no queréis hacerosla vosotros mismos, que sepáis que tenéis en Amazon diferentes opciones. También hay que ver un poco el peso que resisten y todo eso, porque no vamos a poder cargar mucho peso, pero bueno, que es una opción bastante asequible, ocupa muy poco espacio y es algo que recomiendo también bastante porque nos ayuda a variar los ejercicios que podemos hacer. Y por último, otra de las modificaciones que también he hecho, que os he comentado en este último año, es el tema de las anillas. Las anillas es un material que es muy barato, lo podemos comprar también en Amazon o en cualquier tienda y nos ayuda a variar también los ejercicios que podemos hacer y lo mejor de todo, si controlamos un ejercicio en anillas, luego va a tener también transferencia a otros ejercicios que podemos hacer con mancuernas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los fondos en anillas o los fondos en barras paralelas. Bueno, pues si somos capaces de controlar unos fondos en anillas, que son bastante más complejos, los fondos en paralelas fijas serán más sencillos. Lo mismo con unas flexiones, lo mismo con un remo, lo mismo con unas dominadas, en definitiva. Es un material que además cuando vamos de vacaciones nos le podemos llevar, cuando vamos de viaje también, no sé, es algo que recomiendo un montón y de hecho para una persona que empieza a montar un gimnasio y quiere hacer algo muy sencillo, muy simple y no quiere andarse con rollos de compro un rack, compro una barra, compro discos, bueno pues yo empezaría por ahí, por unas anillas y poquita cosa más. Así que bueno, estas son algunas de las modificaciones que he ido haciendo en mi gimnasio en casa. Como veis, no son muchas, pero sí que es verdad que cuando se ve el conjunto de las cosas que tengo, bueno, pues llama un poco la atención porque no es normalmente lo que se suele ver. Y esto también le suele pasar a muchas personas que montan su pequeño espacio de entrenamiento en casa y al final tienen que ir haciendo algunos cambios porque muchas veces es que no se encuentra lo que buscamos. O sea, intentamos buscar algo que se adapte a lo que nosotros tenemos, al espacio que tenemos o a lo que queremos y no lo encontramos y entonces lo tenemos que hacer. Así que bueno, seguro que vosotros también tenéis algunas modificaciones que habéis hecho en vuestro gimnasio, comentármelas a través de la web, escribirme por ahí en ivyamazares.com y os recuerdo como siempre también que tenéis la newsletter en la que cada 15 días comparto más contenido a través del mail que os está gustando bastante y que además en estos últimos meses estoy dando bastante caña. Así que si queréis recibir esos mails con más contenido y más cosillas que os voy contando, os podéis apuntar en lifters.es. Nada más, nos escuchamos el jueves por aquí de nuevo. Que paséis buen día. Chao.